Iniciemos. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Bendito sea Dios, muy bien, gracias. Sí, bueno, bendito sea Dios, me da mucho gusto volverla a ver en clase. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy, compañeros. Ya hablaron la semana pasada, Thais, respecto a lo que era la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cómo se presentaba una queja, etcétera. Y hoy vamos a enfocarnos ya en la penúltima respecto a lo que es la ley. Y si podrías, por favor, Sandra, ahí ponerme es lo que mandó el ahorita. archivo que envié ahorita. Aquí el que tenemos ya, Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Así es. Vamos a ir a hablar de algunas generalidades especiales de esta ley el día de hoy. No la podemos analizar toda, naturalmente, porque es muy amplia, pero al final de cuentas vamos a ver las generalidades más importantes de esta. La próxima semana, siempre como cierre, invito al licenciado Víctor Manuel González Cermeño para que hable acerca de temas en materia del registro civil y consideraciones testamentarias, consideraciones de sucesiones, que son muy importantes, de ratificación, de actas, etcétera, de patrimonio, que son muy importantes también como derechos para ustedes. Me voy a organizar con él. Les establezco si la clase sería el jueves o el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, de acuerdo. Bueno, alguien lea por favor el primer punto de esta ley que dice artículo 1, Ahí voy. La presente ley es reglamentaria de la fracción segunda del artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para lograr la protección, atención, bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los 60 años de edad, para lograr su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural. Artículo. Ok, perfecto. ¿Alguna duda? Bien. ¿Alguna duda, muchachos? No, Maestra. Okay. Sí, dime. Ok. Artículo 2. Los objetivos específicos de este ordenamiento son los siguientes. ¿Quién empieza? ¿Quién lee? Bueno, si quiere leo yo. Ok. Reconocer los derechos, primero, reconocer los derechos de los adultos mayores y los medios para su ejercicio. Segundo, promover acciones de salud, recreación y participación socioeconómica con el fin de lograr una mejor calidad de vida en los adultos mayores. Tercero, establecer las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en cuanto a atención, promoción y apoyo a los adultos mayores. Cuarto, propiciar en la sociedad en general una cultura de conocimiento, respeto y aprecio por los adultos mayores. Y quinto, propiciar la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad. Como ustedes aquí lo analizan, la ley habla no únicamente de lo que el Estado tiene que darnos en materia de derechos sociales, sino también que inmiscuye directamente a que todos los entes de participación social que tenemos se encuentren vinculados directamente con el desarrollo, la recreación y el derecho de las personas mayores. Quiero comentarles que esta ley tiene un grave problema, porque no está, no debería de decir adultos mayores. Acuérdense que ya son personas mayores, pero no está actualizada desde el punto de vista de su epistemología y desde el punto de vista de la convención. Bueno, ¿seguimos? Artículo tercero.
La vigilancia y aplicación de esta ley estará a cargo de, primero, el Poder Ejecutivo, por conducto de las secretarías, organismos y dependencias de la Administración Pública Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, así como los organismos públicos descentralizados y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco. 2. Los ayuntamientos dentro de su respectiva competencia y jurisdicción, los organismos públicos descentralizados, los de desarrollo integral para la familia y los de asistencia social. 3. De la sociedad civil, cualquiera que sea su forma o denominación. Los ciudadanos mediante la celebración de convenios o acuerdos de colaboración entre municipales para lograr los objetivos de esta ley. Y 4, el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Bien, nos vamos por favor hasta el capítulo 2 de los derechos. Ya iniciaremos. Bueno, se establece en el capítulo 2 que, artículo 6, que la presente ley reconoce como derechos de los adultos mayores, independientemente de los señalados en ordenamientos legales, los siguientes. Primero, de la dignidad, integridad y preferencia. Se establece claramente que el respeto de sus derechos humanos estipulados por los organismos correspondientes, nacionales e internacionales, mediante los tratados y convenciones internacionales. Entonces, vamos a encontrar que independientemente de lo que marca la Constitución Política del Estado, lo que marcan las leyes federales, lo que marca esta ley estatal, los derechos que tenemos de acuerdo al artículo 1 son todas aquellas convenciones, tratados, pactos vinculatorios que el Estado mexicano ha firmado y que somos parte. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un problema porque en materia de personas mayores, el Estado mexicano no ha querido, como lo dijimos anteriormente, firmar la convención. Y entonces, pues, todavía es un asunto pendiente que esperemos que en próximos sexenios o en el Ejecutivo y el Senado de la República tengan el interés de firmarla, porque es muy importante, como lo marca aquí la ley y cualquiera en materia de personas mayores y en derechos, de que se homologuen esos derechos como lo marca la convención. ¿Alguna duda? Dice, siguiente, a no ser objeto de discriminación alguna, por lo que la observancia de sus derechos se harán sin distinción. ¿Podrían, por favor, los que me están ayudando, poner el capítulo 2 de los derechos? Que es el artículo 6. Gozar en igualdad de circunstancias, de oportunidades para mejorar sus capacidades con el propósito de que ello facilite el ejercicio de sus derechos respetando su heterogeneidad. Gozar a una vida con calidad, libre y sin violencia o maltrato físico o mental, con la finalidad de asegurarle respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. A la protección contra toda forma de explotación, de aislamiento y marginación. Y respecto a esto me gustaría definitivamente comentarles que uno de los grupos poblacionales, y hablando de este tema, que se encuentran expuestos constantemente en transgresiones en sus derechos humanos en México, lamentablemente son las personas adultas mayores.
Esta ley convalida el grave problema que tenemos, como lo marca aquí, de que si bien es cierto el Estado tiene la obligación de garantizar, promover, evitar la discriminación, la marginación, o cualquier práctica que tenga como consecuencia la afectación a la dignidad de la persona mayor, este es un hecho que sucede. Las personas de 60 años y más, lamentablemente, resienten las consecuencias de vivir en condiciones que restringen su autonomía respecto a su ejercicio pleno de derechos e incluso por parte de sus propias familias, que esto es un grave problema de carácter social y cultural. La violencia contra las personas adultas mayores se define como la acción única o repetida o la falta de la respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza y en la cual produce daño o angustia. Entonces, eso podemos entender que se entiende como lo marca la ley, como violencia. Hay violencia psicológica, hay violencia física. Pueden ser varios tipos. Como lo dije anteriormente, la física, la psicológica, la emocional, la sexual, la financiera, el abandono o simplemente, compañeros, reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión. Hoy quiero que entendamos qué tipo de violencia existe. ¿Me pueden platicar cuál es? ¿De acuerdo a lo que estoy diciendo? Todas. No, maestra. Aquí. Fíjense, es muy importante. Aquí el artículo 6º te dice evitar cualquier tipo de violencia. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista de nuestros derechos humanos, ¿qué es la violencia? Y la violencia definitivamente es cualquier acción que tenga como consecuencia la afectación a tu dignidad y a tu integridad. Ahora, ¿qué tipos de violencia hay? Ya dijimos, hay que identificar, porque tú puedes pensar, no, a mí no me violentan. No, claro que sí, porque hay violencia emocional. Física. Hay emocional cuando por alguna situación a ti te dicen, y voy a dar un ejemplo, si tú no haces lo que yo quiero, ya no vengo a verte. O dejo de traer a mis nietos. Hay violencia física, que es naturalmente aquella que cuando tú recibes un daño físico. Hay violencia psicológica, en donde a través de la sedicia afectas la dignidad de una persona. Y la sedicia es, muchachos, desde el punto de vista de la concepción jurídica, una afectación recurrente a tu persona. Les voy a dar un ejemplo. Burla. Eres una puerca cochina. Eso es una sedicia. Eso es una ofensa. Exactamente. Hay violencia, hay violencia financiera. Si tú no haces lo que yo quiero, te dejo de dar económicamente lo que te doy. Hay violencia de abandono. Y el abandono, independientemente que está castigado, es un tipo de violencia muy recurrente dentro de nuestra sociedad mexicana, lamentablemente. Encontramos a muchas personas mayores que se ven violentadas por el abandono. Es ignorar las circunstancias de tu adulto mayor, de tu mayor, ¿no? Así es. O simple y sencillamente el abandono puede darse por acción o por omisión. Yo sé que está enferma mi madre, necesito, porque fíjense lo que dice la ley.
Es obligación de la familia proteger. Y el Código Civil también lo señala. Es obligación de la familia proteger al adulto mayor, a la persona mayor. Y entonces puede haber abandono por acción o por omisión también. Hay violencia por negligencia intencional o omisión también. Y negligente es saber que la persona está enferma y decir, ahí sé que, bueno, se me olvidó llevarle la medicina. Pensé que no era delicado, pensé que no era grave. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, entonces ya encontramos hoy los tipos de violencia y siempre yo hago esta referencia, muchachos, porque estamos viendo los derechos. Ustedes dicen, yo tengo derecho. Cuando alguien me violenta de esa manera, entonces está infringiendo un derecho humano. Está violentándome. ¿Qué dice la norma? Se prohíbe la violencia. Se prohíbe la discriminación. Eso ya lo vimos en las primeras clases. La Organización Mundial de la Salud, la OMC, refiere que es una violación de los derechos humanos y causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de la productividad, aislamiento y desesperación. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, ha identificado como causas de riesgo de violencia las siguientes. El género, ya que las mujeres son más propensas a sufrirlas. Y ¿saben qué? Esto es algo que está establecido claramente en los indicadores que tenemos. Y ahorita ustedes lo ven, que uno de los graves problemas que tenemos, independientemente de ser persona mayor, es que existe una gran violencia a las mujeres. Hace algunos años no existía el delito de feminicidio. Y ahora, lamentablemente, ustedes analizan, a la hora que escuchamos a los medios de comunicación, cómo ha aumentado el crimen hacia las mujeres, hacia el género. Ahora, el género ya platicamos que no es únicamente la situación de ser hombres o mujeres. El género es y se da a través de estereotipos. Entonces, dentro del género hay hombres, hay mujeres y hay algo más, como es la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, independientemente, una causa que se ha identificado más en materia de violencia es que las personas mayores, hay más mujeres violentadas que hombres. La edad, entre más avanzado es la edad de la persona mayor, lamentablemente, más es el riesgo de que aumente la violencia. El deterioro a la salud o definitivamente a tener una discapacidad. Otro tipo de riesgo en donde se puede generar la violencia es la dependencia económica, emocional, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima o la demencia. Y respecto a la dependencia económica, yo siempre les comento que la mayoría de los alumnos que hemos tenido a través de estos años que hemos dado estas clases, que para nosotros es un gran aliciente dar esta clase porque es una causa social definitivamente. Ustedes saben que los profesores de SWAN no tienen ninguna recompensa económica, pero sí tenemos una recompensa de carácter emocional, una gran satisfacción de poder dar clases a través de derechos de inclusión muy importantes para nuestra Universidad de Guadalajara. Y siempre que les comento que la mayoría de las personas mayores tienen que proteger su patrimonio. Es por eso que dentro de las leyes, y ya lo hemos comentado, ustedes no tienen la obligación, en primer lugar, a determinada edad de ayudar a nadie.
Y en segundo lugar, si van a realizar un acto jurídico, deben de estar asesorados radicalmente, no por sus hijos, no por sus familiares, sino por un órgano social o un abogado que les diga y les señale si ustedes van a firmar, si van a disponer legalmente de una situación patrimonial, cuáles son los efectos o las pérdidas o las consecuencias que ustedes pueden tener. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que, de acuerdo a esta propia ley, hubo cambios en materia de procuración social y se establece ahora que cualquier procedimiento de carácter judicial tiene que tener la convalidación del procurador social para que se le explique a la persona mayor lo que está sucediendo dentro de ese juicio. ¿Alguna duda? Una pregunta, maestra. Sí, dime. ¿Puede existir, todo esto se puede aplicar también a una pareja de mayores, o sea, esposos o concubinos o lo que sea, pero que sea pareja y que sean mayores cuando uno u otro realice cualquiera de estos actos? Claro. ¿Sí? Claro. A ver, yo te voy a decir una cosa. La edad no excluye a que tu pareja te violente. Ok. Y en cualquier momento, mira, yo he tenido como abogada y se da, algunas asesorías de personas o divorcios. Me acaba de pasar el año pasado, fíjense, de una clienta que hace como unos, pues, ¿qué será? Unos 20 años. Así. Unos 20 años yo le llevé un juicio, fíjese, 20 años, le llevé un juicio porque su hijo, fíjese, 20 años, estamos hablando que ella tenía un hijo de 27 años que se murió. Y entonces el muchacho había dejado una casa y mi hermana y yo le llevamos el intestado, porque murió intestado el muchacho. La casa, al final de cuentas, pues se la quedaron sus padres. Hace 1 año, 2 años, ella me buscó. Significa que ellos ya tenían más o menos como unos 40 años de casados. Se casaron muy jóvenes. Y entonces ella me buscó, ya los 2 personas mayores, porque él, más grande que ella, como unos 4 años, la violentaba. La violentaba y la violentaba de cualquier forma. Ya vieron los tipos de forma de violencia. Y llega y me dijo, pues vamos a divorciarnos. La divorcié, hubo una separación de personas. Ya él como de unos 73 años, ella de 70 años. Ustedes imaginen, después de 50 años llegar ahí, la diligencia de separación de personas se da y es una diligencia muy difícil porque se puede dar por ambas personas, no únicamente es para de mujer a hombre, hombre a mujer, o esposa a esposo, y ahora pues ya ni podemos hablar de hombre a mujer, sino ahora con la cuestión de los matrimonios igualitarios, pues vamos a hablar de persona a persona. Entonces, llegas ahí y tú le dices, pues porque hay una medida cautelar y para evitar tipos de situaciones emergentes, llega el juez y le dice, mire, fulano de tal, yo quiero comentarle que hay una medida específica aquí, una diligencia llamada separación de personas, y para evitar las situaciones de violencia existente, porque hay que fundamentar la urgencia de la medida para esa separación, no se da de la nada, hay que fundamentarla y motivarla, pues le pedimos por favor que en este momento recoja usted su ropa, sus objetos personales inmediatos, y ya posteriormente la señora le enviará al domicilio que usted me dice, todas sus cosas. Es una diligencia muy difícil. No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado de esto. Es una diligencia para mi gusto como abogado muy, muy, muy difícil, muy pesada. Sí, porque ustedes saben lo que significa, y ahí yo me di cuenta, yo tenía mucho tiempo sin hacer una diligencia de esas, y el año antepasado la hice,
Ustedes se dan cuenta, o el pasado, lo que significa después de vivir 45 años juntos. Llegar y decirle, se va. Pesado. Y yo vuelvo y te contesto, no hay edad para eso. Por ejemplo, esto, mira que es. Personas que tienen 50 años de casados y te dicen, toda la vida me violentó. Pero yo, si le voy a poner la carita, se me pasa para adelante. Y yo quiero así ponerle en el texto. Borra, Porque por favor. porque esto, que lo otro. Y luego ya la siguiente, pues ya cambio de tema, ¿no? Que sea. Apaguen su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, no hay edad para eso. Como tú lo comentas, o sea, no te excluye de que te pasa y aparte, la propia ley te lo permite. Y es lógico, obviamente. Entonces, les comentaba de este caso y fíjense qué triste. La separé y seguimos el procedimiento de divorcio pesado, difícil porque hasta las hijas presentaron denuncia penal por violencia familiar. Entonces no era algo sencillo. Creerán que me habló ella y me dice, teníamos exactamente el año pasado teníamos unas testimoniales, ya va casi para cerrar el proceso en enero, y me habla ella en diciembre y me dice, fíjese, licenciada, que estoy enferma, tengo cáncer. Y como en Navidad se murió. En lo que es la vida, ¿verdad? Así que, pero por lo menos el tiempo en que la pude separar, me dijo que ella estuvo ya muy contenta porque después de vivir 50 años de vida de violencia de cualquier forma, él pudo vivir ya su última temporada ya de enfermedad tranquila. Historias difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo esperó tantos años, verdad, maestra? pues, ¿saben qué pasa? Que la violencia emocional y la violencia física, la violencia emocional hace que exista como una codependencia. Total. Pero maestra, Entonces eso es muy difícil de poder, ¿cómo se llama? Después, y luego los patrones conductuales que nos han enseñado la familia y sobre todo sus generaciones hacen que a ti te educaron diciendo que tú tenías que estar sometido a lo que el hombre quisiera, y es una gran verdad. Sí. Es muy una gran verdad eso, lamentable. Y ahora, ¿qué creen? Esto ya cambió completamente, porque ahora los chicos de esta nueva ola te dicen, claro que no, y qué bueno que así sea, ¿eh? Pero en su generación, la sumisión era un elemento fundamental que tú tenías que respetar dentro del matrimonio. Pero Por eso ya hablamos. lo convierten en abuso, ¿verdad? El abuso, la naturalmente. mayoría nos educaron que el matrimonio era para toda la vida. ¿Y cómo se iba uno a divorciar? Claro. Y ya hay muchísimos divorcios, ahora son más de personas que tienen muchos años de casados. ¿Por qué? Así Porque es. la mujer dice, no, estos son mis derechos y ¿por qué me voy a dejar? Y eso ha suscitado más divorcios. Así es, exactamente. Esa es una de las situaciones que se han modificado y qué bueno. Bueno, contestaba tu pregunta, Gloria. Muchas gracias. Y la otra maestra que es el Sí. comentario, cuando dice usted que no se ha firmado La convención. la convención, pero sí estamos dentro de la interamericana y la internacional de derechos, ¿o no? Miren, nosotros como parte, nuestros sistemas de protección en materia de derechos humanos son jurisdiccionales y no jurisdiccionales, gubernamentales y no gubernamentales. Desde el punto de vista de nuestro sistema de protección jurídico no gubernamental internacional, nosotros pertenecemos al sistema de la OEA y la Organización de Estados Americanos es el sistema de protección internacional que tenemos.
Las decisiones se establecen a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son las sentencias que emite la Corte en contra del Estado mexicano cuando el Estado comete violaciones a los derechos humanos. Sí, sí. Independientemente, y de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, independientemente, ahí están las organizaciones en las cuales nosotros estamos y somos parte. Pero este es independiente de los tratados y de las convenciones que México ha firmado en materia de derechos humanos. La realidad es que México, a través de los años, me atrevería a señalar que es uno de los países que más tratados internacionales y convenios internacionales ha firmado en materia de derechos humanos. Sin embargo, la Convención de personas mayores, fíjense que alguna vez ya lo platicamos en esta clase, se inició cuando estaba para ratificación, cuando estaba ¿cómo se llama? El pasado. Peña Nieto. Entonces, Peña Nieto se quedó con esa deuda. Yo sí pensé que, pues viendo las políticas de nuestro presidente de la República, pues iba a solicitar inmediatamente la ratificación de este tratado ante el Senado, pero no lo han hecho. Ya van muchos países latinoamericanos que sí lo han hecho, ya por ahí se las envié yo también. No la checo porque pues como México no la ha firmado, pues es bueno conocer el tratado y es una deuda que se tiene y yo espero que las comisiones nacionales de derechos humanos establezcan claramente la necesidad de que el Estado mexicano la firme como una obligación naturalmente de armonización en materia de derechos humanos para las personas mayores. ¿Ok? ¿Alguna duda? Gracias. No, maestra, ya. Entonces, vemos que las causas de riesgo de violencia es la dependencia económica, emocional, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima o la demencia. Otra causa es el aislamiento social. Y obvio que todas las políticas públicas tienen un objetivo radical en materia de derechos sociales. Cuando nosotros hablamos de todas esas instituciones sociales, el eje integrador es para que la persona mayor no se encuentre aislada. Para que la persona mayor pueda desarrollar de acuerdo naturalmente a sus necesidades, a sus capacidades y tenga una interacción social día a día. Otro punto es los antecedentes de violencia en la familia que radicalmente los mexicanos ahora... Ya. ¿Pueden apagar silenciar, por favor, sus audios? Gracias. Otro elemento es la falta de preparación de los cuidadores. Esto es algo bien interesante, porque yo no sé si ustedes por ahí han tomado cursos de SWAN, de desarrollo de vida o algo así, en donde su profesor les puede decir que lamentablemente no toda la sociedad latina tiene ahorita capacitadores o especialistas generales en materia de personas mayores. Y entonces, lamentablemente, como los niños o como las personas que tienen una enfermedad, cualquiera que sea, necesitamos especialistas en ese área de cuidadores. No es lo mismo cuidar a un enfermo que cuidar a un enfermo persona mayor que cuidar a una niña. Entonces, ocupamos el campo de la especialización de esas áreas biológicas, de esas áreas clínicas que permitan naturalmente comprender la forma de poder ayudar a una persona mayor cuando la tengan que cuidar. ¿Alguna duda? Ok. Existen Nada diversas... más un comentario. Y dime. Yo siento que yo no estuve preparado para cuidar a mis padres. Bueno. Ujú.
Pues, yo creo que sabes que cuando hablamos de esos cuidados paliativos, estamos hablando que la propia sociedad debe de establecer políticas educativas, y esa es lo que tú acabas de confirmar es parte de esto. Cuando tú dices necesitamos tener políticas educativas en donde cuando el Estado a mí me educa y tiene que educarme en base a principios y valores, que señale de qué forma, en primer lugar, que señale que como un valor elemental es la situación de poder reconocer y garantizarle a tu familia un bienestar de carácter general a través de los valores. Y por otra parte, existan también políticas públicas educacionales que a ti te enseñen cómo cuidar a una persona. Y cuidar, fíjate, significa tratar. Y tratar significa que a través de ese tratamiento, de esa relación, tú no afectes la dignidad de la persona mayor. Creo que a eso te referías, o sea, ¿verdad? Me refiero a que mi mamá estuvo enferma, usaba oxígeno durante muchos años. Sí estuve al pendiente, pero yo siento que me faltó tener más conocimientos para poder atender mejor. Te voy a platicar algo. Cuando hablamos de cuidadores, estamos hablando de los cuidadores que tiene que tener el Estado en su seguridad social. No estamos hablando de la familia. Si tú estuviste y atendiste a tus padres, pues te felicito, porque al final de cuentas cumpliste con algo que estamos hablando. Hubo violencia, hubo cuidado. Cumpliste con la obligación familiar y cumpliste también con la obligación legal. Aquí se habla de las políticas públicas que debe de tener el Estado para tener cuidadores en materia de personas mayores. ¿Sí? Y te felicito. Bueno, ¿existen alguna duda? Existen diversas manifestaciones de violencia que pueden ocurrir en los ámbitos públicos y privados. Por ejemplo, la violencia física, que son golpes, lesiones, quemaduras, fracturas y conductas análogas. Todo aquello que lesione físicamente a una persona. ¿Sí? La destitución familiar. Y la destitución familiar significa el tratamiento de indiferencia o franca hostilidad como expresión de molestia hacia las personas adultas mayores. O sea, cuando dentro de la familia te relegan, eso se habla y eso es la destitución familiar. El desarraigo. El desarraigo es la negativa de cuidar a la persona mayor y que deriva en su rotación por los diferentes domicilios de hijos o hijas o la institucionalización forzosa. Entonces, aquí te establece que una forma de violencia radical es ese desarraigo y que el Estado no lo puede permitir y que también te obliga naturalmente a que a través de la familia, del seno familiar, se cumpla con un rol de protección y de no ser así, pues se institucionalice el cuidado de esa persona mayor respecto a la obligación que tiene el Estado de protegerla. ¿Alguna duda? Una pregunta, maestra. Sí. Pero si los hijos protegen al padre y el padre no se deja dar esa protección, ¿ahí qué pasa? Bueno, tendríamos que analizar eso, porque mira, un derecho es una obligación que tiene
el Estado para garantizar que la persona mayor esté bien. Y la característica de un derecho humano es que no puedes tú renunciar a él. O sea, un familiar tiene la obligación legal de proteger a su padre o a su madre persona mayor. Si ésta no quiere, entonces estamos hablando que aunque no quiera, tiene que hacerlo. Y hay que checar por qué no quiere hacerlo. Y el mismo Estado establece medidas específicas, porque ¿qué pasa cuando yo no quiero hacerlo porque tengo demencia? Porque tengo un problema psicológico. Y ahí te dejo. Y si yo como familiar digo, por desarraigo, ahí déjenlo porque no quiere, pero ese no querer significa que él tiene un problema mental, entonces lo estoy abandonando. Porque mi marido es bien necio, doctora. Le decimos, cuídate y hace lo contrario. Él es asmático y diabético. Le decimos, cuídate. Se despecha sin camisa. O sea, es todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer? Pues eso es lo que a veces resulta, lamentablemente, pues, ¿qué les puedo decir? En la mayoría de las personas mayores, pues sin ser persona mayor hay mucha necedad, por eso tú tienes que tener mucha psicología y tienes que tener mucha amabilidad y tienes que tener mucha empatía para poder ayudar a los necios. Y algo característico, y no quiero verme fea o decir fea, una característica fundamental de una persona mayor es la necedad. Hay que tener paciencia, más que nada. Tienes que tener paciencia, pero no por esa paciencia puedes decirle tú, come lo que tú quieres y lo vas a dejar morir, porque tú puedes incurrir en una falta. Entonces, tu objetivo y tu obligación es decírselo. Ya si no lo quiere, bueno, pues entonces, si no tiene demencia y si no está enfermo psicológicamente, pues es decisión de cada quien, porque también es la decisión de cada persona ¿cómo se llama?, hacer su vida, y eso es parte de este derecho. Y tienes que Por eso la respetarla, preparación, maestra. Por eso la preparación. Ya lo he entendido que debemos hacer. Ok, bueno, seguimos. La explotación económica. Este es un punto de violencia que no podemos permitir y que lo vuelvo a decir. La explotación económica es la manipulación o abuso de la condición física o necesidades afectivas para apropiarse de sus bienes. Y aquí ya lo vuelvo a repetir. No podemos permitir la explotación económica en un juego de control de que si no me das, no te doy. Si no me das, ya no vengo. Si no me das, ya no regresan tus nietos. No, muchachos. ¿Por qué? Porque la explotación económica es parte de un grave problema en México de violencia que tienen y sufren las personas mayores. El abandono, pues la omisión de atender a una persona adulta mayor, la falta de capacitación de cuidadores o cuidadoras, que ya lo dijimos, y ahora vamos a la violencia que puede ejercitar el Estado, que es la falta de infraestructura. Y la falta de infraestructura es que el Estado, de acuerdo al sistema de normatización existente, a los procesos de legalidad, le obligan a las instituciones públicas y privadas a poner rampas, elevadores, asientos, servicios sanitarios y transportes adecuados. Esa es una obligación de carácter institucional. Y luego, la negligencia o falta de consideración y respeto, el trato o en la atención de trámites burocráticos, de servicios públicos, y sobre todo aquí es cuando hablamos de la falta de capacitadores de poder garantizarle a la persona mayor
como burócrata, un servicio de entender que a veces la persona no entiende de acuerdo a las situaciones tecnológicas cómo deben de realizar estos procesos administrativos, y aquí la propia Estado te establece en la ley, en esos derechos que leímos en el artículo 6º, que debe de haber capacitadores especiales, áreas específicas, ventanillas en materia de personas mayores, con capacitadores que estén así, capacitados para decir y dar un buen servicio a las personas mayores. Y sobre todo, evitar que el servicio público tenga cualquier tipo de discriminación o afectación a la dignidad de las personas mayores. La negociación de tratamientos, la negación de tratamientos médicos es una cuestión de violencia institucional pública. Los créditos, los trabajos o la educación por razones de edad. Esas son prácticas de violencia institucional y que la propia ley lo prohíbe. ¿Alguna duda? Ay, maestra, es que es un paquetote. Bueno, pues en base a la ley que tenemos para mí es más fácil decir lo que tienes que hacer que decirles todos los derechos a decirles, bien, este es el tipo de violencia existente y esto está prohibido. Ya, así de sencillo. Háganle usted Estado y háganle tu familia y háganle tu sociedad como tú quieras, pero tú tienes que evitar este tipo de violencia. Claro. Es la causa-efecto. Bien, ok. Por lo general, la violencia es ejercitada por los familiares y o cuidadores, pero también el personal que trabaja en las instituciones puede ser generador de estas conductas. Y ahí les va lo que les comentaba anteriormente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ya lo recordamos porque ya lo vimos en algunas clases, establece en su primer párrafo que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales en los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, y a su vez el último párrafo prohíbe la discriminación por cualquier causa. Entonces, violencia significa afectación a nuestra dignidad humana, ya sabemos cuáles son los tipos, y por lo tanto el Estado mexicano te dice, claro que no, debe de haber mecanismos que garanticen que una persona mayor no pueda ser violentada ni institucionalmente, ni socialmente, ni familiarmente. ¿Alguna duda? ¿Qué es lo que buscan las leyes en materia de personas mayores? ¿Y qué es lo que dicen como derechos que se tienen? Porque pues, no vamos a platicar de todos, estoy haciendo un pequeño resumen. En primer lugar, ¿sí? Conservación de la familia, maestra, del núcleo familiar, que es la base de la sociedad. Bien. En primer lugar, el objetivo radical de una ley en personas mayores en el Estado mexicano o en cualquier entidad federativa nos habla de defender la integridad y la dignidad de las personas mayores, así como de garantizar la preferencia en su trato. La preferencia. La preferencia, claro. Bien. Como en México hay un derecho que se llama interés superior del menor, en materia de personas mayores se establece también que debe haber un trato preferente, en todos los sentidos. Y fíjense que yo considero que estamos caminando. Hay países que sí analizo que los derechos sociales de las personas mayores están más avanzados en el sentido de sus estructuras sociales, porque llegas a cualquier conglomerado
institucional, público, privado, y hay preferencias radicales para las personas mayores en servicios públicos, en servicios privados, encuentras rampas, encuentras elevadores, encuentras inmediatamente las políticas institucionales en donde los servicios privados tienen que dar preferencia cuando llega una persona mayor para darle una mesa en un restaurante, para dar un servicio, en donde hay baños naturalmente, en donde existen formas para poderte agarrar, tamaños, etcétera, como en los niños. Y nosotros vamos caminando. No voy a decir que no, pero eso es parte de que las políticas nacionales garanticen este tipo de derechos y obliguen a las entes sociales y privados a tener este tipo de preferencias como lo marca la ley. ¿Alguna duda? Bien. A una vida con calidad. Y cuando hablamos de calidad estamos hablando de que una persona mayor tiene que desarrollar su calidad de vida integralmente en todos los aspectos. Que no esté limitado por su edad en poder participar directamente en cualquier ámbito de la sociedad. Como lo dije anteriormente, poder ser educado, poder tener directamente un cuidado en materia de salud, poder gozar de una seguridad social en donde económicamente pueda él manifestar y cumplir con todas sus necesidades, en donde la familia le reconozca el derecho prioritario que tiene en sus cuidados, en donde no exista un tipo de violencia como le he platicado anteriormente. Sí, a la toma de sus libres decisiones. Toma también de sus libres decisiones. Al acceso a los satisfactores necesarios para su atención integral, al acceso preferente a un servicio de salud, a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, como les platicábamos anteriormente. Nosotros, dentro de nuestra seguridad social, tenemos un derecho de trabajadores que te señala como un derecho que a una etapa de nuestra vida, con años de servicio, podemos nosotros alcanzar una jubilación, una pensión. Pero esto no indica a que yo, si quiero hacerlo, lo pueda realizar. Pero si no quiero hacerlo, nadie me obligue a hacerlo. Y que luego, independientemente, exista una negación de cualquier ente social, público o privado, para que si yo quiero ocupar un cargo, aunque tenga o sea persona mayor, se pueda realizar. Y ahí hay paradigmas muy importantes, porque fíjense que el propio Estado te delimita y te discrimina radicalmente por edad en cuestiones de trabajo. Y eso es algo radical. Y es cierto. Y esto es algo que se debe de prohibir. Miren, la persona que vive en España, ustedes se van a dar cuenta que en España hay una ley en materia de publicidad en donde no se permite sacar ningún anuncio por una entidad privada que tenga como consecuencia el ataque a la discriminación de algo. O sea, anuncio. Ocupo secretaria mujer, discriminatorio. Soltera, discriminatorio. Menor, no mayor, de 40 años, discriminatorio. Entonces, esas son políticas que los estados tienen que desarrollar para que los entes privados no lo hagan. Porque acuérdense que un ente privado no viola derechos humanos en nuestro sistema. Pero el Estado, por omisión, sí permite que los estén violando. ¿Alguna duda? De hecho, maestra, la publicidad en cuanto a la ropa o en cuanto a las cosas de belleza y las mujeres ya no son las delgaditas más hermosas. Hay gorditas, morenitas, pelo... Claro. De todas las razas, de todos los colores, de todos los tamaños y todo. Ya no se permite que sea nada más un figurín.
No, ya no, porque te voy a platicar que esas son prácticas, la moda, el mundo de la moda estableció paradigmas muy crueles para las personas. Así es. En color, en peso, En en características, exacto. Y sabes que ahora, al contrario, y luego aparte hubo un grave problema en materia de salud. ¿Por qué? Porque por muchos años se ha establecido, lamentablemente, anorexia. el paradigma de que una mujer debe de estar delgada y entonces a eso ha traído graves problemas para toda la población de mujeres y hombres también, en materia de salud gravísimos. Y ahora tú vas a cualquier desfile de modas y qué bueno que esto se ha modificado porque encuentras tallas, ¿cómo les dicen? Tallas curvitallas, mujeres altas, mujeres de estatura media, mujeres pequeñas, de colores diferentes, de edades distintas también, porque estos son paradigmas que deben de acabar con la censura radical social que tenemos en esto. Así que esto es parte de esta evolución a la no discriminación, y no nada más por ser personas mayores, sino a la discriminación que encontramos y que lo hemos platicado ya en este curso de toda índole. Ok, bueno. Las familias, los gobiernos y la sociedad en general son responsables del respeto y cumplimiento de estos derechos. Entonces, no únicamente el Estado, aquí estamos vinculados todos. En especial, las primeras, que son el Estado, deben de proporcionar los satisfactores necesarios para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores, y el Estado tiene, de acuerdo a la ley, las siguientes obligaciones. Los familiares. Otorgarles alimentos, comida, techo, vestido, medicinas, educación, recreación y esparcimiento, entre otras, pero estas son las principales. Fomentar día a día la convivencia cotidiana, la convivencia familiar en una unión de carácter fraternal, en donde no exista, porque yo puedo estar aquí conviviendo, pero existe violencia física, emocional, en donde exista una convivencia de carácter ¿qué? Fraternal. Evitar que alguna o alguno de sus integrantes comente y cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, sus bienes o sus derechos. Los posibles indicadores de violencia contra personas adultas mayores por parte de la familia o cuidadores son los siguientes, fíjense. Dilación para acudir a los servicios sociales o a los servicios de salud. Antecedentes de fracturas, lesiones, infecciones urinarias, episodios de insuficiencia cardíaca frecuentes, propensión a tener accidentes en casa. Signos de desnutrición o deshidratación. Marcas, moretes o rasguños. Sobredosis de fármacos. Y la sobredosis de fármacos es, te voy a dar la pastillita para que estés tranquilo. Para que esté dormida todo el día. Así es, exactamente. Uso frecuente de los servicios de urgencia. Eso es radical. Cuando una persona va rápida y siempre al uso frecuente de las urgencias porque algo está pasando en esa familia. Manifestaciones de confusión de la persona mayor, ansiedad, temor, ansiedad y preocupación de la persona respecto a la presencia del familiar o del que la cuida.
Aspectos físicos de la persona mayor cuando lo ves sucio, desarreglado, en mal estado, desalineado, etcétera. Y abandono de la persona adulta mayor con dependencia por espacios de tiempos prolongados en su domicilio. Vengo dentro de un mes y aquí te dejo la comida y tus medicamentos y ahí nos vemos después cuando yo pueda venir. Ahí están los posibles indicadores existentes socialmente de violencia que se puede dar dentro de la familia y dentro de la casa o de los cuidadores. Terminaríamos diciendo, bueno, ¿cómo podemos erradicar la violencia contra las personas mayores en la familia? Vamos a iniciar. ¿Alguna duda? Podemos erradicarla primeramente, revalorar y reconocer a las personas adultas mayores y sus actividades dentro de la vida cotidiana, dentro de la economía y dentro de nuestro hogar. Siguiente, generar los mecanismos para que las personas adultas mayores se sientan útiles y con la posibilidad diario, siempre, de opinar y de decidir acuerdos familiares y no estar relegados. Uno de los puntos más importantes, lamentablemente, que sufren las personas mayores en sus derechos es que tanto el Estado como la sociedad y la familia lo relegan. Lo relega en sus actividades educacionales, laborales, sociales, de decisiones. Y el punto clave es que a través de la ley, de las políticas y de la educación, y tiene que ser una educación de carácter familiar, se establezca que no puedes relegarle a una persona mayor sus derechos. Un gran derecho que tenemos nosotros como personas es el derecho a decidir, el derecho a aportar, el derecho a ser escuchados y que mi opinión valga en el posicionamiento de carácter familiar. Bueno, esto es en materia familiar. Crear un ambiente que proporcione afecto, respeto y constituya un soporte para ellos o ellas, especialmente quienes viven con alguna discapacidad. Y pues la mayoría, lamentablemente, de las personas mayores, pues el tiempo es cruel y hace que a veces se tengan discapacidades físicas, discapacidades psicológicas. Eso es en cuanto a la familia. Ahora, ¿cómo podríamos erradicar la violencia en medios de comunicación? Y aquí se establece que deben existir campañas que contribuyan a mejorar la imagen de las personas adultas mayores, desterrando mitos, desterrando estereotipos que generalmente rodean la figura de estas, como que vejez es igual a enfermedad, a incapacidad o inactividad. Y es aquí donde el Estado tiene que cumplir con lo que marca la ley, en señalar que debe de haber políticas públicas que destierren estos estereotipos y aporten que una persona mayor es una persona con experiencia, que es una persona igual a cualquier otra y que es una persona que puede ser y debe de ser el ente primordial dentro de la familia y dentro de la sociedad. ¿Alguna duda? No, maestra, gracias. Ahora, nos damos respecto al gobierno. ¿El gobierno qué tiene que hacer dentro de estas leyes y dentro de estas acciones? Ya está ahí la ley, ¿eh? Ahora, ¿qué es acciones? Fomentar la inclusión de las personas adultas mayores y generar en la comunidad espacios de participación y comunicación intergeneracional.
Y esto es sumamente importante. Miren. SUAN es una universidad de inclusión. ¿Y por qué es inclusión? Porque incluye a un sector que son las personas mayores. Universidad de Guadalajara cumple con estas situaciones. Estamos de acuerdo. Y luego, por otra parte, te dicen, no debe de haber mecanismos de inclusión y no de desgregación. Y por ahí les voy a mandar un video de un programa institucional que se hizo en Suiza, bien interesante, porque han de saber que se hizo una comunidad en casas habitación de estudiantes con personas mayores. Y fíjense que el proyecto fue muy exitoso porque había una comunicación directa entre el joven con la persona mayor y los resultados fueron de una convivencia extraordinaria. El joven aprendió de la experiencia del adulto mayor y el adulto mayor se vio vitalizado por la juventud de los jóvenes, de los muchachos. Entonces, fíjense que de esto trata lo que está hablando, cuál sería la forma que el gobierno tiene que hacer, pues a través de este tipo de mecanismos. Implementar políticas públicas integrales que consideren estrategias de concientización dirigidas a la población joven y adulta respecto a la prevención de la vida en la vejez, y esto significa que debe haber políticas públicas que te establezcan la obligación de decirte por qué es tan importante ahorrar para un retiro, el cuidado de la salud, la formación de patrimonio, por mencionar algunas de ellas. Otro punto que el Estado debe de hacer es fortalecer el sistema institucional, y aquí estamos un poco bajos, de atención a las personas adultas mayores para otorgar servicios adecuados, trato respetuoso y soluciones asequibles a las vulneraciones de sus derechos humanos. O sea, garantizarle a la persona mayor que disfrute su vida integralmente. Las personas adultas mayores que sufren cualquier tipo de violencia pueden solicitar orientación, asesoría y apoyo aquí en Jalisco a la Procuraduría Social, porque aquí el INAPAN y el INIPEN ya no existen a nivel nacional y a nivel estatal, pero sí tenemos una Procuraduría Social en donde puedes acudir independientemente de ir a los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, al Instituto Nacional o Estatales de la Mujer, a las agencias especializadas para la atención de las personas mayores víctimas de violencia familiar, a la Procuraduría General de Justicia cuando son situaciones de carácter federal, o a las agencias del Ministerio Público cuando hay una agresión física, y a los municipios. El artículo 50 de la ley del INAPAN establece que cualquier persona que tenga conocimiento de actos de violencia contra las personas adultas mayores tiene legitimidad para denunciar. Así que en base a la erradicación de la violencia, muchachos, esto es lo que podríamos hablar como parte de esta clase, que es bien interesante, porque ¿de qué nos sirve tener tantos derechos si al final de cuentas esos derechos lo que generan es violencia? Por eso quise hablar respecto a este punto tan interesante que es la erradicación de la violencia. ¿Alguna duda? No, maestra, gracias. Sí, maestra, yo. Sí, dime. Gracias. Mire, dos consultas, bueno, tres. Ajá. La primera, ¿cómo se solicitan los servicios ante la Procuraduría Social? La segunda, ¿dónde se encuentran las agencias especializadas? No te escuché, perdón. ¿Dónde se encuentran ubicadas las agencias especiales para atención a maltrato de las personas mayores?
Bueno, Tiene sobre nuestros derechos, que el INAPAM ya no esté, y ahora se supone que es la Secretaría de Bienestar, como usted antes nos lo había así es. referido. Así es, mira, la Secretaría de Bienestar Social ahora es la que atrajo la cuestión del instituto, pero no por esto no deja de existir proyectos institucionales en materia de personas mayores. Aquí encontramos nosotros que puedes ir tú directamente, como se marca aquí, al DIF, al Instituto, al DIF, en donde se habla, en el DIF hay clasificación de tratamiento de niñez, de familia y de personas mayores, que creo que ahí se podría concentrar directamente, y a la Procuraduría Social. En la Procuraduría Social hay diferentes, te voy a dar la dirección, hay diferentes áreas de atención en donde puedes tú naturalmente denunciar situaciones de abuso. Usted comenta que existe, al principio nos decía que se establecen convenios de colaboración con instancias públicas. No te escuché, perdón. Sí, que se establecen convenios de colaboración con instancias públicas y privadas donde establecen algunos beneficios. ¿Sabe usted si hay algún espacio donde uno pueda explorar los alcances en un lugar, en una compañía donde hace descuento en los autobuses? En una ocasión llegué y me dijeron, no, aquí nada más hay 2 y ya se ocuparon. Y no hay manera de saber si eran 2 ya se ocuparon. Es decir, 2 respecto para ser más firme en el hacer valer. Porque yo siento que al final de cuentas, y creo que es el gran potencial de participación maestra, es crear estrategias y hacernos a nosotros miembros activos. ¿De quién depende ese programa? ¿De una autoridad? No, yo creo que debe depender, bueno, yo creo que la Secretaría de Transportes. Bueno, ahí entonces puedes tú ir a la Secretaría de Bienestar Social y presentar una queja directamente. Una queja directamente para que ellos te canalicen y chequen qué está sucediendo, porque la Secretaría de Desarrollo Social es la que tiene convenio con movilidad para garantizarte a ti ese derecho. Ok, ¿alguien más? Maestra, el domicilio de la Procuraduría Social. Se los envío ahorita, porque hay varios lugares de atención. Ahorita les mando todos los datos. Bueno, pues si no tienen otra situación, muchachos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, el jueves. Cuídense mucho y estamos a la orden. Gracias, Buen maestra. día. Manténgase con salud. Igualmente, buenos días a todos. ¿No nos va a hacer examen, ¿La maestra? clase grabada? Buenos días. ¿No nos va a hacer examen, ¿Sabemos a maestra? usted, maestra? ¿Mande? Ya No no nos va a la hacer vamos a ¿La examen. clase La vida te grabada? examina, compañera. No te escuché, Gloria. Que si nos va a hacer examen. No examen. Ya La no es vida te está último. examinando cada Pero día. si quieren, no nos va a hacer examen. No, Oigan, no, de sí está tarea les voy bien. a mandar unos videos ahorita, unas lecturas, y nos vemos la próxima semana. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Luego, maestra. gracias. Ay, gracias a ustedes. Buenas Gracias, tardes. maestra. Bye. Y buenas